Bienvenida. Bien, bienvenidos a todos en estas enseñanzas que son originalmente de cómo iniciar y supervisar una iglesia sin métodos tradicionales. Pero dentro de estas enseñanzas tocamos el tema de en el orden de Dios, ¿no? Estamos en el orden de Dios. Y dentro del orden de Dios, pues está la obediencia como algo importante. Y por eso quise tocar esos temas de la obediencia, la sumisión, y que sea, y no solamente sea para personas que están deseando o aprender a llevar una congregación, una iglesia local sin estructura, sino que es, en este tema, pues tiene que ver con toda la familia. Por eso estaba invitando que vengan los hijos, que vengan invitados, todos los que ustedes puedan invitar para que puedan escuchar y aprender acerca de esto. Muy bien, pues vamos a orar. Dios, te pedimos, Señor, tu guianza, te pedimos, Padre, que tú fluyas entre nosotros, que no solamente de mi parte, Señor, sea la enseñanza, sino de cada uno de las experiencias, de los dones que tú has dado, de las unciones que tú has dado, Señor, a cada uno de nosotros, que como padres hemos aprendido muchas cosas que enseñarle a nuestros hijos, a estos adolescentes que están aquí escuchando, porque sabemos, Dios, y entendemos que si la familia está en el orden correcto tuyo, donde tú es el centro de ese hogar, donde tú gobiernas en ese hogar, pues toda la congregación, la iglesia, el cuerpo de Cristo va a estar en ese mismo orden, Señor. Todo comienza en la casa y por eso pedimos, Señor, que empieces a traer ese orden en las casas, empieces a traer entendimiento en nuestros hogares, a que cada quien encuentre su rol, que cada quien encuentre su responsabilidad y cada quien pueda apoyarse en mutuo sumisión y mutuo respeto, Padre. Ayúdanos a entender lo que es la autoridad, ayúdanos a entender lo que es la obediencia como tú la ves, Señor, como tú la diseñaste, como es tu plan y no como la que este mundo nos ha dado, sino lo que tú tienes, eso queremos, Señor, seguirte a ti, seguir tu reino, que si tú estableces tu reino se sigue estableciendo a través de la obediencia de tus hijos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hola Ari. Todos bienvenidos. Aquí estamos. Vamos a ver, vamos a seguir platicando acerca de lo que es la sumisión, la obediencia. Ese es el tema principal, pero voy a hacer unas preguntas y esas preguntas las vamos a tratar de acuerdo a nuestro entendimiento, cómo las vamos a responder. Y la primera pregunta, vamos a hacer la misma dinámica, los primeros 20 minutos los vamos a dedicar a los adolescentes que están aquí. Después de los 20 minutos pueden ir a hacer sus tareas o lo que tengan que hacer para que no sea pesado para ellos, pero los que se quieran quedar, como ha sucedido, que se quedan en toda la sesión, y yo creo que sí lo logran entender, están en la edad en que logran entender estos temas, pueden quedarse a seguir escuchando, ¿sí? Que son muy, muy importantes. Muy bien, entonces la pregunta de hoy es, ¿qué significa, sí? ¿O qué entiendes porque la rebelión es colectiva? ¿Sí? A ver, pero vamos a preguntarle a los adolescentes primero, ¿sí? A Iker, a Andrea, a Shedar, ¿qué entienden por la rebelión es colectiva? ¿Qué entienden por eso? ¿Qué viene a su mente? Piensen, piensen, piensen. La rebelión es colectiva. Les pueden ayudar sus padres, ¿eh? Su mamá que está ahí a su lado, les pueden apoyar a la respuesta. De todas maneras, su micrófono está apagado, así que pueden platicar entre ustedes, no se oye. La rebelión es colectiva. ¿Qué significa eso? ¿Sí? ¿Ya tienen alguien la respuesta? Iker, Shedar. Sí, ok, a ver, vamos. Andrea, prende el micrófono para que podamos escucharte. Listo. Que si alguien ya está contaminado, aunque si se le pega a alguien como a su amigo o algo, no solo el amigo se puede
se puede contaminar, sino varias personas. Ajá, ¿tienes la idea? Bien. ¿Alguna otra respuesta? Ok, bueno, ahora lo voy a abrir. ¿Quién quiere contestar de los grandes esta pregunta? Dice Romanos, dice, no hay justo ni a un uno. Dice, todos, no me acuerdo ahora cómo lo dice, pero como que todos se desviaron, ¿no? Sí, No hay entonces, ni uno que busque a Dios. Y Hebreos también dice que habiendo una raíz de amargura, contamine a todos. no vaya a ser que contamine a todos, ¿no? Que teniendo una raíz de amargura no vaya a ser que contamine a muchos. ¿Ok? La rebelión, vamos a poner la pregunta de otra manera, o de otra forma, ¿no? La rebelión es contagiosa, o podemos decir también, la rebelión busca aliados, ¿sí? La rebelión busca aliados. Y yo creo que eso lo podemos entender mejor, ¿no? Cómo las personas que tienen rebelión se unen entre sí, ¿sí? Los que tienen ese espíritu de rebelión se buscan, se unen, ¿m? Para llevar a cabo sus rebeliones. Se vuelve grupal la rebelión. ¿M? Se vuelve grupal. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo en la Biblia? El primer ejemplo de rebelión grupal que fue, ¿alguien me puede decir? Se contagiaron. Ajá, adelante, ¿alguien me puede decir? Moisés Aarón y María y Ajá, Miriam. entre ellos se unieron para rebelarse contra esa, es una, pero hay otra todavía, más atrás. Hola, buenas noches, Hola, hermano. Ari, buenas noches. Pues, primeramente la de Satanás, ¿no? Exactamente. Lucifer que se llevó 3/4 partes de los ángeles. Una tercera parte. Una tercera parte. Una tercera parte. Ah, no, 3/4 se va a quedar el cielo Ay, vacío. perdón, una tercera parte. Se quedó el cielo vacío. No, sí, imagínate, ¿no? Lucifer se levanta en ese corazón de rebelión contra Dios, ¿m? Pero no solamente él hizo eso, ¿no? Sino que influenció, ¿m? Un solo ser, un solo ángel, influenció a una tercera parte de ángeles. Son un montón, de todas maneras, ¿sí? Una tercera parte es un montón de ángeles. Si estamos hablando de millares de ángeles como la creación de Dios, pues una tercera parte de esos millares de ángeles se rebelaron y por lo tanto no nada más se llevó el castigo de ser desechado Lucifer, sino toda esa tercera parte que le siguió el juego, si le podemos decir de esa manera, ¿no? Que le siguió el juego a Lucifer, le siguió el juego a Satanás. Entonces, ¿cómo podemos ver que una persona o un ser puede influir en tantas personas? Y eso es muy común y es muy importante entender, esto es muy importante de entenderlo, ¿sí? Muy importante, porque si nosotros tenemos un corazón rebelde y no entendemos lo que es la sumisión, la obediencia, lo que es el reino de Dios, cómo opera el reino de Dios, entonces fácilmente podemos caer en el engaño de los compañeros, de los amigos, ¿sí? Porque la mayoría se va a empezar a ir a una rebelión, ¿sí? Se van a rebelar contra el maestro y lo más seguro es que no te vas a querer sentir fuera de ellos y tú vas a participar de esas rebeliones. No sé, yo he escuchado, porque es muy común, ¿no? De que un alumno en las cosas estas, ¿cómo se llama? Los medios de comunicación, las cosas esas de los WhatsApp y todo eso, no se dieron cuenta que había alguien, un maestro, y empezaron a hablar mal, y esa persona que empezó a hablar de un maestro, los demás empezaron a seguirle, y empezaron a escribir cosas malas del maestro, ¿no? Y otro le dice, y otro, empieza, y entonces uno, y luego el otro, luego el otro, luego el otro, luego el otro, y no se daban cuenta que el que estaba ahí adentro también en ese grupo estaba el maestro, escuchando y leyendo todo lo que estaban diciendo, ¿no?
Entonces, por uno, todos fueron castigados. Uno comenzó y todos los demás no tuvieron un freno en ellos mismos, no tuvieron respeto, no, y cayeron dentro de esa rebelión. Eso es algo que pasa con la rebelión, que la rebelión es contagiosa, ¿sí? La rebelión busca aliados. ¿Qué entienden por la palabra aliados? Buscar aliados. A ver, Cheddar, Iker, o o esta, ay, ¿cómo se fue el nombre? Que le siga el juego, por así decirlo. O sea, que se Buscar ponga aliados, eso. buscar aliados. Andrea, perdón, se me había olvidado el nombre. Buscar cómplices. Buscar amigos que lo cómplices, ayuden. gente que se una a esa rebelión, ¿sí? Generalmente los que son rebeldes y manifiestan esa rebelión no quieren sentirse solos siendo rebeldes, ¿sí? No quieren estar solitos ahí diciendo cosas y manifestando cosas en contra de las autoridades, de sus padres, de los maestros, de todo, ¿no? No quieren estar solos, sino que buscan, como no quieren estar solos, empiezan a motivar, ¿sí? Empiezan a invitar a otros, empiezan a meter a otras personas a que se unan para esa rebelión, ¿sí? No, a los rebeldes no les gusta estar solos, ¿sí? A los rebeldes les gusta estar buscando quién les va a seguir el jueguito de estar hablando mal de otras personas. ¿Mm? Lo que tenemos que tener cuidado es eso, de esos amigos que tienen ese corazón de rebelión, que no han entendido la autoridad de Dios y que quieren meternos dentro de su juego de rebelarse, ¿sí? Y rebelarse significa, podemos decir, burlarse de una autoridad que Dios haya puesto, burlarse de ella, ¿sí? Denigrar, ¿entienden la palabra denigrar? ¿Sí? Humillar, reírse o burlarse de esa persona de tal forma que la hagan pedacitos, como quien dice, ¿no? La destruyan por las cosas, las palabras que están diciendo en contra de esa autoridad, ¿no? Eso pasa también dentro de la familia, ¿no? Los hermanos, cuando empiezan a rebelarse contra los padres, se unen, son cosas que tenemos que nosotros entender bien, porque esto para estar cautelosos, ¿sí? Cuando una persona está iniciando una rebelión y está buscando aliados. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando veamos una persona que está que se está rebelando, que está siendo grosero, grosera con la autoridad, ¿sí? Se está burlando o está hablando mal de la autoridad? ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Si nosotros vemos que los demás empiezan a unir y muchos más empiezan a unir a esa actitud, ¿sí? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Mm? Entonces, de parte de Dios, lo que Dios nos pide es que nosotros seamos diferentes porque somos hijos de Dios, ¿sí? Seamos diferentes porque somos del reino de Dios. Y no podemos comportarnos como se comporta el mundo. Ya vimos la semana pasada lo que significa para Dios la rebelión, ¿sí? Cuando Él ve rebelión, Dios no lo trata como si fuera otro tipo de pecado, lo trata enseguida, porque Él no acepta rebelión, ¿sí? Puede uno pelearse entre hermanos, uno puede, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y luego a pedirse perdón y pedirle perdón a Dios, ¿no? Pero cuando se trata de rebelión, Dios es algo que Dios no aguanta, no soporta, si no le gusta. Las personas rebeldes para Dios está fuera completamente de sus pensamientos, de su reino. Claro que nosotros podemos hallar restauración, podemos hallar el perdón de Dios, ¿sí? Y pedirle a Dios que cambie si nuestro corazón es rebelde. Si no nos gusta obedecer, ¿sí? Pedirle a Dios eso. Y también pedirle a Dios que nos ayude a librarnos de las personas que causan rebelión, porque lo más seguro es que nos van a convencer y vamos a terminar haciendo y diciendo lo que estas personas hacen. Entonces, tengamos mucho cuidado, aléjense de esas personas que empiezan la rebelión, de los grupitos que se forman para formar esta rebelión, ¿sí? Porque es contagiosa. La rebelión busca aliados, es contagiosa. Los rebeldes buscan a los rebeldes, ¿sí? Los rebeldes se unen con los rebeldes y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hay otras cosas, en lo espiritual pasan muchas cosas en la rebelión, ¿sí? Cuando hablamos de cómo se contagia
entre las personas la rebelión. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de esto. Vamos a leer hoy una historia que trata en el Antiguo Testamento, en la época de Moisés, de una rebelión que hubo muy fuerte. Entonces, pero nosotros podemos ver algo en lo espiritual, lo que sucede, cómo afecta, cómo el enemigo, que él es, digamos, el que gobierna la rebelión, que él es el iniciador de la rebelión, ¿sí? En el corazón del enemigo se originó la rebelión, entonces es completamente demoníaco, satánica la rebelión, ¿no? Dios, por eso vino Jesucristo a librarnos de esa rebelión, a cambiar nuestro corazón, de corazones rebeldes a corazones que se someten al reino de Dios, ¿sí? Entonces, fíjense bien cómo la historia de Jesús. Cuando Jesucristo estaba aquí, cuando él empezó su ministerio, cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a hacer la voluntad de Dios, a cumplir la voluntad de Dios, él sanó a muchas personas. Él ayudó a muchas personas. Imagínate, personas que estaban enfermas, personas que tenían espíritus malignos, que estaban confundidos, que estaban deprimidos, que estaban tristes, que no querían seguir viviendo, y Jesús viene y les da un mensaje, los libera, les da una esperanza de vida, ellos se alegran, ellos se gozan, y cuando Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén? ¿Qué pasó? ¿Alguien me puede decir? Iker, Shedar o Andrea, ¿qué pasó cuando Jesús entró a Jerusalén? ¿Cómo entró y qué sucedió? Agarré comiendo ahí que... ¿Qué sucedió cuando Jesús entró a Jerusalén? ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Se acuerdan de los domingos de palmas y todo eso? Shedar, ¿vas a contestar? Iker. Yo. A ver. Digo, es que Shedar. se nos no escuchamos. A ver, Shedar, digo Iker. Ok, ya. El que entró en el burrito, ¿no? Ándale, en un pollino, en un burrito, entra Jesús. ¿Y qué pasó cuando entró? ¿Qué hacía la gente? Lo alababa con, creo que palmeras, dice. Con palmeras, y le ponían mantos en el piso, y él entró con ese pollino, y le estaban alabando, y estaban en una fiesta de que Jesucristo estaba entrando a Jerusalén, todos felices, porque había llegado Jesucristo a ese lugar, ¿sí? Y Jesús hizo muchas cosas en Jerusalén, hizo muchas cosas con esas personas, ayudó a muchas personas, y ellos pues le estaban agradecidos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando los judíos, cuando los líderes judíos comenzaron a rebelarse contra Jesús? ¿Qué sucedió con todas esas personas a las cuales Jesús había ayudado, había sanado, había hecho alguna bendición a ellos o a su familia, había resucitado a algún familiar que estaba muerto, imagínate, ¿sí? Pero cuando los líderes judíos se rebelaron contra Jesús y dijeron, queremos, decían los judíos, queremos que muera Jesús, que maten a Jesús. Eso decían los judíos, que muera Jesús, que lo maten. ¿Qué pasó con toda esa gente? ¿Toda esa gente defendió a Jesús? No, nadie defendió a Jesús. Todos se unieron a esa rebelión y estas personas lograron causar que todo ese agradecimiento que tenían hacia Jesús lo transformen hacia un enojo contra Jesús. Así de poderoso es la rebelión, ¿sí? Lo que sucede en el mundo espiritual en cuanto a la rebelión. Mueve masas, mueve multitudes, mueve a las personas que tienen un corazón no agradecido, que no saben honrar, ¿sí? Que no saben amar, que no tienen respeto hacia sus autoridades. El enemigo se aprovecha de eso y empiezan a unirse esos corazones rebeldes, esas personas, a unirse. Y se unieron todo el pueblo, todo Jerusalén, se unieron a los rebeldes, a esos líderes judíos,
y empezaron a poner, si ellos decían algo en contra de Jesús, todos decían, sí, es cierto, Jesús es malo, ¿no? Que si Jesús hizo esto, sí, es cierto, Jesús hizo esto, cosas que eran pura mentira, cosas que no eran verdad, pero la rebelión, ¿sí? Creció y se fue yendo entre personas y personas, y eso es lo que sucede. Al final, todos muy enojados contra Jesús, burlándose de Jesús, riéndose de Jesús, ¿sí? Todas esas personas influenciadas por los líderes religiosos de los fariseos y todos ellos, de los judíos. ¿Mm? Ese es otro ejemplo de lo que sucede en lo espiritual. ¿Mm? Hay un movimiento en lo espiritual, en la rebelión. ¿Mm? Tenemos que entender eso, abrir nuestros ojos a eso. No solamente el desobedecer es bueno, ya desobedecí y ya, ¿no? O no quiero obedecer y qué me importa, no pasa nada. No, sí, delante de Dios sí pasa. Es muy importante la obediencia a nuestras autoridades, es muy importante romper con el corazón rebelde, ¿sí? Que se destruya ese corazón rebelde, llenarnos de Dios, llenarnos de Jesucristo, llenar nuestro ser de honra, de gratitud, de amor, de respeto, ¿sí? De humildad y saber decir, porque conozco a Dios, porque Dios se agrada con la obediencia, porque Jesucristo es mi ejemplo de obediencia, entonces yo quiero ser obediente. Esa es la forma correcta para ser obedientes, ¿sí? No busques ser obediente porque te van a castigar, eso no es la manera correcta. ¿Mm? Y también los papás, ¿no? No traten a los hijos de que obedezcan impartiéndoles un castigo, sino que el camino correcto es que obedezcan porque entienden el corazón de Dios, entienden lo que es el reino de Dios, entienden la obra de Jesucristo, ¿sí? El corazón de Jesucristo, y porque ustedes quieren agradar a Dios, principalmente, ¿sí? No porque te van a castigar, no porque te van a quitar algo que te gusta, no porque te van a regañar o te van a dar con la chancleta. No, la obediencia no es por miedo a un castigo, la obediencia es porque estamos agradecidos, porque tenemos un Dios que se agrada de la obediencia, ¿sí? ¿Alguien tiene algo más que comentar acerca de esto para los muchachos? Y con eso terminamos con ellos esta primera parte. Tío, cuando dijiste que la obediencia tiene que ser, no tiene que ser por medio de un castigo, entonces sería que tiene que ser por sumisión, ¿no? Ajá. Por amor. Por sumisión. ¿Y te acuerdas qué es lo que implica la sumisión? La lista, ya la he repetido varias veces. ¿Qué implica la sumisión? Amor, Amor, honra, gratitud, respeto. Muy bien. Todas esas cualidades. Iker, coméntame. Que la sumisión es cuando tus padres o cualquier persona te pide algo. Es lo que yo entendí, que cualquier, o sea, no solo con tus padres, sino que con cualquier persona te pide algo y no lo haces porque te lo pides, sino por amor, porque tú le quieres ayudar en verdad. No es como que lo haces, pero como obligado. Exactamente. Es sumisión, ¿sí? Porque si tú ayudas como obligación, estás obedeciendo, pero no hay sumisión en tu corazón. Entonces, lo importante es que haya sumisión. Y para eso tiene que haber, posiblemente es necesaria una restauración de la familia, ¿no? Una restauración entre los padres con los hijos con los padres, para que haya esa sumisión. ¿Mm? Y otra cosa muy importante también, porque cuando hablamos del entendimiento de la obediencia y la sumisión dentro de la familia, tenemos que entender que de la misma manera los hijos menores se someten a los hijos mayores. Tú tienes un hermano mayor, entonces es tu autoridad, ¿sí? Después de tus padres, tu hermano mayor o tu hermana mayor, ¿sí? Después de tus padres, son tus hermanos mayores. ¿Mm? Y los hermanos mayores tienen que entender perfectamente la responsabilidad de ser hermanos mayores, para que no abusen de sus hermanitos, ni no abusen de esa posición de autoridad. Si no tienen hermanos mayores, pues bueno, directamente tu mamá o tu papá son tus primeros autoridades en tu vida. Pero nunca pensamos en eso, ¿verdad?
Nunca nos imaginamos que nuestros hermanos mayores fueran nuestra autoridad también. No lo imaginamos, porque los vemos como nuestros hermanos y les podemos insultar, y les podemos decir cosas, y les podemos desobedecer, y podemos causar pleitos y cosas, ¿no? Y al cabo, ustedes son los hermanos pequeños y tendrán que aguantarse los hermanos mayores, pero no. Cuando entendemos el orden de Dios en nuestra familia, los hermanos chicos aprenden obediencia también, sometiéndose a los hermanos mayores. Los hermanos mayores tienen que entender muy bien someterse a los padres, porque ellos tienen que ser ejemplo para ustedes. Así que la responsabilidad es muy grande también. Hermanos mayores son ejemplo de los hermanos menores. Así que todos tienen una responsabilidad muy importante que vamos a estar viendo y vamos a estar estudiando. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿Quién está levantando la mano? ¿Es Mauricio? Ahí está, sí. Que algo que me ayudó mucho a encaminar a Leandro fue siempre mostrarle que él tenía dos maneras de cumplir con lo que yo le estaba pidiendo. Y las maneras, yo lo que hacía era separar la cuestión de Dios, porque yo no lo podía obligar a que él actúe como yo estaba en comunión con Dios. Esa tenía que ser una decisión de él. Entonces yo lo invitaba a que si él buscaba esa comunión, él iba a lograr esto sin que yo le tenga que estar atrás. Pero si él no quería tener esa comunión y yo veía que él no buscaba esa comunión y tampoco obtenía resultados, yo tenía que imponer una ley, ¿no? Una ley de padre a hijo en el Claro. tema que sea. Y entonces eso, aclararle a los jóvenes y a los niños que para Jesús es igual. Dice Pablo en Gálatas que cuando habla de los frutos del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay No hay ley. ley. O sea, si la persona está El amor. influenciada, ¿no?, por el Espíritu Santo, las cosas que va a hacer van a ser buenas y no va a necesitar una ley y no va a necesitar un padre o una madre Con que los cinturón. esté regañando o poniendo castigos, porque cuando se equivoquen van a recurrir al mismo padre a decirle, me equivoqué, perdón, ya me di cuenta, y todo va a fluir bien. Sí. Eso es fluir bajo la gracia, ¿no? Exactamente. Pero cuando eso no pasa, tiene que haber ley. La ley de la chancleta. Muy bien. Abraham. Sí, bueno, realmente teniendo en cuenta que los padres siempre van a querer lo mejor para sus hijos, tenemos que tener eso en cuenta al momento de obedecerles, porque la obediencia es, como tú mencionaste en la clase pasada, es el favor, obtienes el favor de Dios. Y cuando tú desobedeces algo que sabes que a Dios no le agrada, va a traer maldición a tu vida y va a ser mucho más difícil después. Igual para poder aprender, para poder enseñar a alguien, tenemos que aprender primero como hijos. Porque en algún punto de nuestra vida vamos a ser líderes de cualquier persona o de cualquier... Vas a tener hijos, padres de Vamos familia. a tener hijos, exacto. Y no podemos enseñar algo que no aprendimos nosotros. Y por eso tiene que haber congruencia con esa parte. Exactamente. Sí, ¿no? Tío, ajá, adelante, Shedar. Entonces, sí, está bien. Entonces, ¿cómo se tiene que educar? Porque, o sea, no puede ser un extremo te castigo porque, o sea, si no haces tu tarea, te quito el teléfono, por ejemplo. Pero entonces vas a acostumbrar al hijo a que si no hace la tarea es quitar el teléfono y lo va a hacer por el teléfono. Ajá. Pero igual, ¿cómo educas o cómo encaminas a que lo haga por amor y no por obtener algún beneficio? Sí. Nosotros sabemos, ¿no? Como estamos hablando de las familias cristianas, familias que conocemos a Dios, que somos parte del reino de Dios, ¿sí? Entonces los padres van a enseñarte todo esto, te van a enseñar a la autoridad de Dios, ¿sí? Entonces te van a enseñar a que tú obedezcas en esa sumisión, ¿sí? A que no es necesario un castigo, que simplemente con escuchar la instrucción, tú ya vas a obedecer. Pero si eso no se da, pues entonces sí va a haber una corrección. La Biblia lo dice, corrige a tu hijo. Y Proverbios dice que unos varazos no va a matar a tu hijo, ¿no? Pero
que esa corrección con vara va a dar sabiduría a los hijos, ¿sí? La Biblia lo dice, está en el libro de los Proverbios mucho acerca de la corrección y esa impartición de ley, digamos, ¿no? Pero si los papás, por ejemplo, no instruyen a sus hijos en esto, no les enseñan de lo que es el reino de Dios y lo que es la obediencia y la sumisión, y solamente imparten castigos, y solamente están poniendo, si haces esto, no te va a pasar eso. No. O sea, cuando pasa eso, no vamos a entender nosotros lo que es los hijos no van a entender el porqué, la razón real y la motivación real para obedecer, ¿no? Entonces es un trabajo de los padres de instruir, de enseñar, de la mano. Ahora, lo que está diciendo Mauricio es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una edad de los niños, ¿no? Dependiendo de la edad de los niños es como se trata esta situación. Los límites son muy rígidos, mientras más son más chicos, mientras van siendo más grandes, se deja de ser rígidos, no para que hagan lo que quieran, sino para que empiecen a aprender, ¿sí? A que ellos tengan sus propias consecuencias de sus acciones. Pero eso es dependiendo de las etapas, y ese es otro tema ¿no? De esas etapas. Hasta que llega el muchacho a los 18 años, ya se le suelta, ya se le enseñó, ya se le instruyó, y ya es responsable de sus propias decisiones, sus propias acciones, y los padres intervenimos cuando nos los piden, cuando nos piden el consejo, ¿no? Entonces, ya cuando los hijos forman otro hogar, otra casa, y ya otra familia, son otro gobierno, y son otras formas también, ¿no? Entonces, cada etapa de los hijos es diferente. Entonces, ahorita la etapa que tienen ustedes es de que los padres ponen los límites, y ustedes se someten dentro de esos límites, les guste o no les guste, ¿sí? Tengan otros planes o tengan otras formas de ver las cosas. Los padres ponen los límites, y a ustedes les toca obedecer. Esa es la tarea, ese es el papel que les toca desarrollar ahorita a ustedes, ¿no? Y poco a poco les van a ir soltando que ustedes tomen sus propias decisiones y vean las consecuencias buenas o malas de sus propias decisiones, pero bajo el cuidado y la protección de sus padres. Así que, como somos cristianos, estamos hablando de que los padres instruyen con la palabra. ¿Alguien más? Ok. Pasamos al otro punto, entonces, al otro punto, donde vamos a ver otras preguntas, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de ser autoridades? La carga de la responsabilidad, llevando esa autoridad de Dios, la responsabilidad de cargar la autoridad de Dios, ¿sí? De llevar sobre nuestros hombros. Es bien importante entenderlo, entender la autoridad de Dios para saber nosotros ejercer esa autoridad de manera correcta, ¿sí? Y no abusar de esa autoridad o no caer en el juego también de este mundo mal utilizando la autoridad de Dios, ¿sí? Así como Dios está en contra de la rebelión, en contra, y Dios rechaza a los rebeldes, a los arrogantes, a los orgullosos, ¿sí? Dice la Biblia que Dios los rechaza y a los humildes Dios los levanta, ¿sí? Los atrae hacia Él, a los humildes. Lo mismo también, no solamente con la rebelión, lo mismo sucede con las personas que no usan correctamente la autoridad de Dios. Los que abusan de una posición de autoridad para lastimar, para controlar a las personas. De la misma manera, esas actitudes, Dios las rechaza y Dios se va a ver con esas personas. Entonces, ahorita vamos a hacer una lectura donde vamos a ver de la Biblia, esta historia de la Biblia, donde vamos a responder todas estas cosas. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué entendimiento, esa es la pregunta siguiente que lo vamos a ver mientras estemos leyendo. ¿Qué entendimiento tenía Moisés acerca de la autoridad de Dios? Vamos a descubrir qué entendimiento tenía Moisés. Y por consecuencia, la tercera pregunta, porque la primera pregunta fue, ¿en qué entienden por la rebelión es colectiva? La segunda pregunta es ¿cómo entendía Moisés la responsabilidad
de ser autoridad para guiar a todo un pueblo, ¿sí? A toda una nación hacia la tierra prometida. Y por consecuencia, la tercera pregunta es, ¿qué actitud tenía Moisés ante la rebelión de las personas? ¿Qué actitud tenía Moisés? Así que nos toca ahorita aprender a tomar esta responsabilidad. Vamos a leer Números 16. Números 16 son 40 versículos, los vamos a leer porque es bien importante esta historia. Sí, los voy a ir leyendo todo, es larga, pero lo vamos a leer porque es muy, muy importante y nos va a responder todo esto que estamos preguntando. Así que busquemos en sus Biblias, vayan leyendo junto conmigo. Voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. Vamos a ir leyendo porque vamos a ir descubriendo. Quiero que lo lean, ¿sí? Quiero que lo lean porque vamos a ir descubriendo el corazón de Dios acerca de la rebelión. ¿Qué piensa Dios acerca de la rebelión? ¿Qué es el entendimiento nosotros como seres humanos al tener esa autoridad de Dios, la responsabilidad de autoridad? ¿Y cuál es nuestra actitud ante las personas que se rebelan contra nosotros, que son rebeldes? Muy bien. Vamos a ver. Estamos en Números 16. Versículo 1, dice, cierto día, se llama la rebelión de Coré, ¿ok? Dice, cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró junto con Datán y Abiram. O sea, Coré, Datán y Abiram, estos tres personas conspiraron, que eran hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, en la tribu de Rubén. Bueno, ellos provocaron una rebelión, dice aquí. Estas tres personas provocaron una rebelión contra Moisés, junto con 250 jefes de la comunidad. Esto responde a la primera pregunta. Este es otro ejemplo de esa primera pregunta. ¿Cómo es que la rebelión es contagiosa? ¿Cómo es que la rebelión mueve masas? ¿Cómo es que la rebelión, ¿sí? Busca aliados? Y aquí estas tres personas encontraron 250 jefes, dice aquí, 250 líderes, jefes de comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea, eran personas importantes, todos estos. Entonces hablamos de 253 personas, todos en el versículo 3 se unieron contra Aarón, contra Moisés y Aarón. Se unieron. Tenían un propósito, rebelarse contra Moisés. Ahora, es fácil leerlo, lo que estaba sucediendo aquí, pero pónganse en el lugar de Moisés en este momento. Imagínate que estás ahorita así, tranquilamente en tu casa, ahí sentado tomando tu cafecito, cuando de repente 253 personas se ponen a la puerta de tu casa a gritarte, ¿sí? Enojados, diciendo cosas en contra tuya. Humanamente, no sé cuánto podamos aguantar algo así. ¿Sí? Humanamente, ¿cuál sería nuestra reacción ante una multitud de personas en contra nuestra, en contra tuya? Imagínate ponte en el lugar de Moisés, ¿sí? ¿Por qué es importante ponernos en el lugar de Moisés? Para poder entender cómo, valga la redundancia, cómo entendía Moisés la autoridad que él tenía, la responsabilidad de autoridad que él tenía. Muy bien. Entonces, ellos provocaron una rebelión contra Moisés y junto con los 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea, todos se unieron contra Moisés y Aarón y dijeron, ustedes, Moisés y Aarón, ustedes, entre tantas cosas que les han de haber estado ahí gritando, ustedes se han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. O sea, esta multitud decía, Dios está con nosotros, Dios nos santificó, ¿sí? Él está con nosotros, Dios está con el pueblo de Israel. Así que ustedes, Moisés y Aarón, ¿qué derecho tienen para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Por qué se creen tanto, como quien dice, no? ¿Por qué se creen muy, muy aquí porque son líderes? ¿Por qué se creen aquí muy, muy porque ustedes son los que dirigen y porque ustedes, Dios los eligió y todo eso, ¿no? ¿Por qué se creen ustedes? ¿Qué se creen ustedes?
Empezaron a hablar mal, estaban hablando mal del lugar de autoridad que ellos tenían, que Moisés y Aarón tenían, ¿sí? Estaban poniendo a prueba esa autoridad, ¿sí? Estaban tocando esa autoridad que Dios les había puesto. Entonces, dice en el versículo 4, cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Cuando él escuchó todo ese relajo que se traían estas 250 personas, cayó rostro a tierra. ¿Qué significa? ¿Alguien me puede decir qué entiende por caer rostro a tierra? ¿Qué significa? ¿Qué entiende por Moisés cayó rostro a tierra? Se humilló, ¿no? Ante Dios. Ante Dios, exactamente, ¿no? Se humilló ante Dios, buscó a Dios, se refugió en Dios. Estamos hablando del entendimiento que tenía Moisés acerca de la autoridad. ¿Por qué? Porque generalmente lo que las personas hacen, los que tienen un lugar de liderazgo y sucede eso, pues salen a gritarles también, ustedes déjenme dormir aquí en mi casa y déjenme estar tranquilos, váyanse por allá y no sé qué, ingratos. Pudo haber contendido contra ellos, pudo haberlos regañado, pudo haberles dicho, ustedes váyanse y no tienen nada que hacer aquí, ¿sí? Se pudo haber puesto al tú por tú con esas personas. Pero la actitud de Moisés al entender la autoridad de Dios, cuando llegó esa rebelión, estamos hablando de que tú estás tranquilo, normal, está todo caminando bien padre, y de repente, ¡bum!, viene la rebelión contra ti, un ataque contra ti, ¿sí? Contra tu autoridad. ¿Qué reacción es la que tenemos? ¿Cómo reaccionamos a cuando nos es denigrada nuestra autoridad? Cuando alguien se burla de nuestra autoridad, ¿sí? Cuando alguien hace menos ese lugar de autoridad. ¿Cómo reaccionamos ante eso? Si nuestra carne es tocada, vamos a reaccionar conforme a la carne. Tenemos que tener este entendimiento que tenía Moisés, porque él, su reacción primera fue, busca a Dios. Me humillo delante de Dios. ¿Sí? Me refugio en Dios. Caigo rostro en tierra diciendo, Dios, rodéame tú. ¿Sí? No voy a decir nada, no voy a contestar nada, ¿sí? No voy a pelear nada, simplemente me voy a refugiar en ti, Dios. Así que Moisés cerró la boca, no contestó nada, se humilló delante de Dios. Eso nos falta mucho, ¿sí? Porque nosotros tenemos una rápida reacción ante ese tipo de cosas, que luego lamentamos, y luego ejercemos equivocadamente la autoridad de Dios, ¿sí? No podemos reaccionar a nuestra carne, ¿sí? A nuestra forma de ver la situación, sino que es cerrar nuestra boca y humillarnos delante de Dios. Entonces, cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra, entonces le dijo a Coré y a sus seguidores, y ahora sí, después de que se humilló delante de Dios, ¿sí? Después de que no tuvo una reacción hacia afuera, sino tuvo una reacción hacia adentro, hacia Dios, soltó toda su carga a Dios, y una vez que él se descarga con Dios, entonces, ahora sí, habla. No es al revés. Acuérdense, esto es bien importante, aprenderlo de Moisés. No es al revés. No es primero la reacción, decir, defendernos y pelearlo, y después, ay Dios, voy a buscar tu rostro. No. Primero es busco a Dios, me refugio en Dios, y luego voy a tratar la situación. Bien, entonces Moisés le dijo a Coré y a sus seguidores, mañana por la mañana, el Señor nos mostrará quién le pertenece a él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quienes elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, se fueron demasiado lejos. Lo que estaban diciendo en contra de Moisés es, Moisés y Aarón se fueron demasiado lejos. Ustedes están creyendo mucho
porque son los líderes. Se les subió a la cabeza el liderazgo, les estaba diciendo. Todos en contra de Moisés, ¿no? Pero en esta ocasión le dice, yo no voy a decidir, yo no me voy a justificar, yo no voy a justificar mi lugar, ¿sí? Yo no tengo que defender este lugar. No me corresponde a mí defender. Y ese es otro punto a notar, que la autoridad, cuando entiende lo que es la autoridad de Dios, no se defiende. Tú no tienes que defender tu autoridad. ¿Sí? Eso quede bien grabado. No nos corresponde defender la autoridad. Dios la dio. Entendemos que está diciendo aquí, Dios va a aprobar si fui puesto por mí mismo y estoy haciendo las cosas por mis calzones, ¿no? Estoy haciendo las cosas porque yo quiero, o Dios es el que me puso. Mañana Dios va a aprobar. Dios, no yo. Yo no tengo que recordarles a ustedes que yo soy la autoridad. La autoridad no se defiende. La autoridad no tiene que estar recordándole a nadie, yo soy la autoridad y ustedes no. La autoridad nunca dice ustedes se tienen que someter porque yo soy la autoridad. Eso no hizo Moisés. ¿Sí? Moisés dijo, Dios se encarga. ¿Por qué? Porque la autoridad, nosotros como personas, seres humanos, no tenemos autoridad en nosotros mismos. Ninguna autoridad en nosotros mismos. Ninguna. Somos personas completamente sin autoridad. Y si tenemos una autoridad, es porque Dios nos las dio. ¿Sí? La autoridad es una responsabilidad que Dios pone en nuestras manos, pero esa autoridad es de Dios. En nuestras manos. Es como que yo te doy algo valioso para que cuides, pero es mío. Pero quiero que lo cuides como si fuera tuyo. ¿Mm? Y si le pasa algo a eso que te estoy dando, yo voy a tratar con esa situación. Tú no tienes que tratar con la situación. Yo lo voy a tratar. Pero solamente cuídalo. ¿Sí? Esa es la autoridad de Dios. Y Moisés lo sabía y lo entendía. Lo entendía muy bien y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, dice, mañana por la mañana, ya leemos eso, Coré y tus seguidores preparan recipientes, ya lo leímos, encenderán fuegos. Dios es el que va a decir, él va a elegir quién es santo y quién no. ¿Mm? Moisés habló de nuevo a Coré en el versículo 8. Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y estén delante de los israelitas para ministrarle? O sea, lo mismo que le pasó a Lucifer, le estaba pasando a Coré y a todos estos líderes, los 150 líderes. Ellos querían más hueso, como dirían en la política, ¿no? ¿Mm? Querían mejores lugares y querían derrocar a la cabeza, golpear a la cabeza, derribarlos y ellos estar. Entonces le dice, oye, Dios, entre toda la multitud que hay de israelitas, a ustedes Dios los eligió para darles esta responsabilidad tan hermosa, tan bella, de formar parte de dirigir todo este pueblo. ¿Quieren más? ¿Sí? No se conforman con eso y quieren más. No son agradecidos con esta hermosa responsabilidad, sino quieren más. ¿Sí? Y eso es lo que dice, les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera entre toda la comunidad israelita para estar cerca de él, de manera que sirvan el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarle. Coré, él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. Ahora también reclaman el sacerdocio, lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora, ¿qué quieren? Ya les dio un ministerio. ¿Qué quieren ahora? ¿Un liderazgo principal? ¿Eso están reclamando? ¿Eso quieren? ¿Un liderazgo principal? ¿Mm? En realidad es en contra, y aquí viene la frase que quiero que subrayen, el entendimiento de Moisés acerca de la autoridad. Él, recuerden otra vez, en ningún momento está defendiéndose a sí mismo. En ningún momento se está defendiendo a sí mismo. En ningún momento está defendiendo la autoridad ni de nada. En ningún momento se está justificando. En ningún momento les está dando cuentas. ¿Sí?
Ni siquiera les está rindiendo cuentas a ellos. No necesita rendirles cuentas. No necesita justificarse. No necesita quedar bien. No necesita aclarar las cosas. No necesita. Sino que aquí le dice, el 11, subrayenlo, en realidad es contra Dios. En realidad es contra el Señor. Que tú y tus seguidores se rebelan. Él entendía el mundo espiritual. ¿Sí? Él entendía que la autoridad que él tenía no era de él, era Dios mismo. Entonces dicen, todo lo que están diciendo en mi contra, se lo están diciendo directamente a Dios. Directamente a Dios. Todos sus ataques, cada golpe que están dando en contra de esta responsabilidad que Dios me dio, cada golpe se lo están dando a Dios. A Dios. Siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que cuando una persona se está rebelando contra la autoridad y le está diciendo cosas, un hijo le está diciendo cosas feas a sus padres, por ejemplo, ¿no? Le está denigrando, está diciendo cosas feas. Eres malo, eres mala, ya no te quiero, y no sé qué, y cosas feas. Dios lo que hace es ponerse en medio entre ustedes dos. Y todo lo que le digas se lo estás diciendo a la cara de Dios, no a tus padres, no a la autoridad, directamente a Dios, porque la autoridad es Dios. ¿Sí? Entonces, el 11, en realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan, pues, ¿quién es Aarón para que se quejen contra él? Como quien dice, ¿quiénes somos nosotros? Somos seres humanos como ustedes. ¿Qué vienen a quejarse si estamos como seres humanos igual? Hijos y familia de Dios. ¿Sí? Están directamente contra Dios. Entonces, simplemente como autoridad, no tengo que defender mi autoridad. ¿Estás tocando a Dios? ¿Estás tocando a Dios? Esa es la diferencia de lo que estábamos viendo la semana pasada, la diferencia entre pecar contra la autoridad y pecar contra la santidad de Dios. Pecar contra la autoridad de Dios, estás pecando directamente contra su autoridad. Y Él lo toma como personal. Esto que digo personal es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando alguien se rebele contra ti, apúntalo y lo pones en rojo para que no se te olvide. Cuando alguien denigre tu autoridad, se burle de tu autoridad, desobedezca a tu autoridad, se rebele contra tu autoridad, la autoridad que Dios te dio, la responsabilidad que Dios te dio, nunca lo tomes personal. ¿Sí? Es como cuando predicas el evangelio, todos los que vamos y salimos a predicar el evangelio, cuando nos rechazan, cuando se burlan de nosotros porque estamos predicando el evangelio, Jesús dijo, no les están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Entonces, cuando nosotros estamos predicando y las personas se ponen en contra del evangelio, nosotros entendemos y sabemos, no lo voy a tomar personal lo que me está diciendo. ¿Sí? Porque el evangelio no es mío, el evangelio es de Cristo. ¿Sí? Y si están rechazando el evangelio, no me están rechazando a mí, están rechazando a Cristo. Y Jesús dijo, no les están rechazando a ustedes, me están rechazando a mí. Lo mismo pasa con la autoridad. No te están denigrando a ti, me están denigrando a mí, dice Dios. No se están rebelando contra ti, se están rebelando contra mí, dice Dios. Cuando entendemos esto, entonces dejamos nosotros de defender y de tratar la situación como si fuera directo a nosotros. Es a Dios. Y vamos a seguir leyendo porque está tremenda esta historia. Luego Moisés, en el versículo 12, luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, pero ellos respondieron, rehusarnos presentarnos ante ti. ¿Sí? Él les dijo, a ver, Datán y Abiram se unieron con Coré, pero quiero platicar con ustedes. Vamos a tratar esta situación. Ellos dijeron, no queremos platicar contigo, no queremos hablar contigo. No nos interesa platicar contigo, Moisés y Aarón. En esa actitud estaban ellos. ¿Sí? Y dice acá, estamos presentarnos ante ti. El 13, no te basta que nos sacaste. Ellos siguieron diciendo sus cosas contra Moisés y Aarón.
¿No te basta con que nos sacaste de Egipto, en tierra donde fluye leche y miel, para matarnos aquí? Estaban diciendo, Egipto es el lugar donde fluye leche y miel. No, ese lugar de ese paraíso que nos quieres llevar, a esa tierra prometida que nos llevar, no nos interesa, ¿sí? Nos sacaste de donde está la leche y la miel. Imagínate la ridiculez que estaban diciendo, ¿sí? Y estaban fuera de sí, en su enojo, en su rebelión, diciendo Egipto era el paraíso, Egipto era donde fluye leche y miel. Sus palabras estaban completamente gobernadas por el enemigo, ¿sí? Entonces, ni nos has dado una nueva patria con campos viñedos, intentas engañar a estos hombres, nosotros no iremos, punto, no me muevo, no te obedezco. Así estaba la actitud de Datán y Abiram, ¿sí? Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, fíjate otra vez, de nuevo, ¿sí? Obviamente, como seres humanos, todo esto nos irrita y nos enoja. No estamos diciendo que tenemos que ser palos sin sentimientos. Si nosotros entendemos la autoridad, vamos, todo ese sentimiento de enojo y rabia y frustración que sentimos en ese momento por esos ataques que nos están haciendo, ¿sí? Que estamos sintiendo, porque aquí dice, Moisés se enojó, pero no dice, y les respondió a ellos en su enojo, no, y le dijo al Señor. Se fue directo a Dios otra vez, se refugió en Dios otra vez, y dice, Moisés se enojó y le dijo al Señor, no acepte sus ofrendas de grano, yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Moisés le dijo a Coré, tú y tus seguidores deberán venir aquí en la mañana, y otra vez les vuelve a decir, ¿sí? Vengan en la mañana, las instrucciones van a ser las siguientes, vengan en la mañana y Dios se va a encargar de aclarar esta situación, ¿sí? Y presente ante el Señor. Aarón también estará presente, dice, tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incenciario y poner el incienso para que todos puedan presentarse al Señor. Aarón también llevará el suyo, nosotros también vamos a hacer lo mismo, nos unimos a presentar esta ofrenda a Dios y que Dios sea el que hable, que Dios sea el que muestre, que Dios sea el que justifique, que Dios sea el que se defiendan. Yo no lo voy a hacer, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Esa es la actitud de Moisés ante un entendimiento de lo que es la autoridad, ¿sí? Entonces, el 18, así que cada hombre preparó su recipiente para quemar incienso, lo encendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces, la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. Ya se había extendido la rebelión a más, al pueblo, a la comunidad, ¿sí? Este es ese movimiento espiritual que sucede en la rebelión. Si hay un corazón rebelde, se va a unir a los rebeldes. Tenemos que huir de eso completamente, no caer dentro de este movimiento espiritual de maligno, ¿sí? Entonces, el 20, y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, fíjense lo que le dice, fíjense, nada más, observen a Dios, ¿sí? Observen a Dios. Si Moisés y Aarón estaban ya enojados, pero se aguantaban y se refugiaban en Dios, ¿sí? Dios sí va a defender su autoridad. Dios sí la va a defender. Él sí. Él no se va a aguantar. ¿Sí? Ahí no hay misericordia. Ante los rebeldes no hay misericordia. Y dice, le dice Dios a Aarón, aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Aléjense de estas personas. Moisés y Aarón, aléjense porque ahorita va a haber una salpicadera de sangre. Va a haber una salpicadera que no quiero que ni siquiera se manchen ustedes. Aléjense. Porque en este momento, voy a exterminar a todos estos rebeldes. ¿Sí? Dios aborrece la rebelión. Aborrece la rebelión. Es contrario a Dios. La rebelión es contraria a Dios. Completamente contraria a Dios. Es lo opuesto a Dios. Entonces,
aquí viene la actitud de Moisés. Porque Moisés ya había descargado todo su enojo con Dios, no contra la gente, sino había descargado, se había liberado de todo el shock que traía, ¿no? De enojo. Entonces Moisés cayeron rostro a tierra, se humillaron ante Dios y rogaron: Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? O sea, ¿qué hizo Moisés y Aarón? Intercedieron. Fíjense esa actitud, ¿sí? Fíjense ese corazón. Eso es lo que generalmente no hacemos. Al contrario, queremos que haya castigo para los malvados, castigo para los rebeldes. Y nos ponemos nosotros a pensar qué le vamos a hacer, ¿sí? Pero cuando entendemos autoridad, cuando sabemos que están tocando a Dios, cuando sabemos que Dios va a defender su propia autoridad, entonces es mejor interceder por esas personas, porque lo que viene para ellos va a ser fuerte. Moisés lo sabía. El castigo de Dios por esta rebelión no se la deseo a nadie, y mejor intercedo por ellos. Por favor, Dios, perdónalos. Y perdona a todos aquellos que están siguiendo a este rebelde, que ni siquiera solamente lo están siguiendo sin entender lo que están haciendo. ¿Sí? El Señor le dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Entonces escuchó la intercesión de Dios, Dios escuchó la intercesión de Moisés. Dios le dice: ok, entonces dile al pueblo, no voy a tocar al pueblo en esta ocasión, háganse a un lado y aléjense de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. Rápido, les dijo a la gente, rápido, aléjense de las carpas, que estos hombres perversos, aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias, de lo contrario serán destruidos por el pecado de ellos. Salgan, aléjense lo más lejos posible de estas carpas, ¿sí? Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram, pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas junto con su esposa, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés dijo: esta es la manera. Fíjate, entonces Moisés dijo lo siguiente, como profeta de Dios, ¿sí? Moisés es un profeta de Dios y dice, y lo que tenemos que entender, ¿no? Entonces, que cuando hay una conexión entre Dios y nosotros, con la responsabilidad, no vamos a actuar a nuestra carne, conforme a nuestra carne, sino conforme a Dios. Entonces, hay una unidad en este momento, ¿sí? Al Moisés someterse completamente a Dios, al tratar toda esta rebelión sometiéndose a Dios, hay una conexión entre Dios y Moisés tremenda, tremenda, una conexión como si fueran uno mismo. Porque dice acá, Moisés les dijo: esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si esos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera, si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca y los traga con todas sus pertenencias y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron el desprecio del Señor. Apenas Moisés estaba terminando de decir estas palabras, la tierra de repente se abrió debajo de ellos, la tierra abrió la boca y se tragó a los hombres junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Imagínate, ¿sí? Moisés está diciendo, ok, si Dios no me escogió a mí, que estas personas mueran por muerte natural. Pero si realmente Dios me escogió, entonces que Dios haga algo nuevo. Como por ejemplo, que se abra la tierra y ¡bum! Se abre la tierra y se van para abajo. Así de tremendo fue, ¿no? Si Moisés hubiera dicho, como por ejemplo que cayeran rayos y los despedazan, en ese momento iban a caer rayos y los iban a despedazar. Como por ejemplo que si llegaran serpientes y picaran a todas esas personas, y hubieran llegado las serpientes. Pero lo que dijo Moisés fue, pues si Dios se le ocurre algo diferente, como por ejemplo, abrir la tierra y que se vayan vivos al fondo de la tierra, y se abrió la tierra y se fueron vivos al fondo de la tierra.
con todas sus familias y con todas sus pertenencias. ¿Mm? Cuando nosotros vemos este tipo de historias, es para entender lo que significa la rebelión para Dios. ¿Sí? Lo que significa la rebelión. Y nosotros, cómo entender esta situación y cómo tratar esta situación. Nuestro corazón tiene que ser sano. Nuestro corazón tiene que estar completa. Por eso, para Dios es importante el carácter de las personas que tienen un liderazgo. El carácter, el temple de las personas. El ser humildes, el ser comprensivos, ¿sí? Porque si no tenemos ese carácter, vamos a irnos en contra y vamos a hacer guerra en contra de la guerra y vamos a hacer más guerra y cometer más errores y hacer que, que esa autoridad de Dios la ejerzamos equivocadamente. El carácter. Qué importante es el carácter. ¿Sí? Ir a Dios, refugiarnos a Dios. Si nos duele, si nos lastima, si nos causa enojo, si nos irrita, si nos ofende, si nos frustra, pero rápidamente correr a Dios, refugiarnos en Dios y conectarnos a su voluntad. Y dejar interceder por las personas, interceder por ellos, tener compasión por las personas, ¿sí? Y Dios se encarga. Dios se encarga. Queda en manos de Dios, no de nosotros, cuando se trata este tipo de rebeliones. ¿Sí? Como les digo, estamos hablando ya en el terreno ministerial. En el terreno ministerial. No podemos tomar esto como patrón para nuestros hijos, ¿no? Porque acuérdense lo que dijo Mauricio. Ahí sí, la rebelión, hay que meterle ley. Hay que meterle ley y límites a la rebelión hasta que el corazón de nuestros hijos sea transformado y entiendan lo que es importante la obediencia, ¿no? No podemos decir, no voy a decir nada a mi hijo, voy a esperar a que Dios le caiga el rayo, no, tampoco, ¿no? Sino que es enseñarles, instruirles en la palabra, que comprendan la honra, que comprendan lo importante que es la autoridad delante de Dios, pero en el terreno ministerial, tenemos que tener un corazón como el de Moisés. Un corazón como el de Jesús, porque así actuó Jesús también a todas las rebeliones contra él. ¿Sí? La actitud de Jesús también que tuvo en contra de todos los ataques que se fueron contra él, todas las calumnias, las mentiras que decían hacia él. ¿Sí? Entonces, dice, toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. O sea, vieron que se abrió la tierra, cayeron, y la gente que estaba por ahí corrió más todavía, ¿sí? Alejarse de todo eso. La tierra nos tragará a nosotros también, exclamaron. Es interesante esto que están diciendo. Porque aquí podemos ver en el pueblo que no hubo un arrepentimiento, aunque vieron la gloria de Dios. Esta es la gloria de Dios, ¿sí? La gloria de Dios nada más se manifiesta en cosas bonitas y hermosas. Esta es la gloria de Dios. Vieron una acción de Dios directamente, a Dios obrando, en algo negativo, pero obrando. Y aunque vieron eso, ¿sí? Ellos no se arrepintieron, el pueblo no se arrepintió, sino que le tuvo miedo al castigo. Y lo que ellos dijeron fue, vamos a salir corriendo, no vaya a ser que también a nosotros nos toque esto. Yo no quiero que me pase esto, pero tampoco quiero cambiar. ¿Sí? Eso es cuando continúa el corazón de rebelión, y no hay un respeto, honra, temor de Dios, aunque veamos las maravillas de Dios. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres, ¿sí? Que ofrecían incienso. Entonces, Coré, Datán y Abiram, junto con su familia, sus pertenencias, se fueron directos se abrió la tierra y se fueron directos adentro de la tierra, y las 250 personas que comenzaron con ellos, ¿sí? Cayó fuego y fueron consumidos por el fuego. Dios lo envió, ¿no? El Señor dijo a Moisés, dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios de fuego porque son santos. También dile
que también dile que esparza los carbones encendidos, toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel. Así que Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina a martillo para encubrir el altar. Esta lámina servirá de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucederá lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés. Es que tú dices, ¿cómo es posible que el día después de lo que presenciaron, continuara su corazón rebelde? Esto tenemos que entenderlo, ¿sí? Porque el corazón rebelde no se va a quitar por miedo al castigo. No se va a quitar. No hay nada que pueda arrancar la rebelión de las personas, aunque estén viendo las consecuencias de la rebelión. Hay tantas personas que están viviendo la consecuencia de una rebelión y su corazón sigue empeñado a la rebelión. Porque nada va a romper, va a quitar esa rebelión de las personas. En ese momento la ley, cuando fue establecida, no pudo quitarlo. Por eso damos gloria a Dios por este nuevo pacto. Y en el nuevo pacto, la promesa de Dios, ¿sí? El nuevo pacto, el juramento de Dios, Él dice, yo sí puedo arrancar tu rebelión. Yo me encargo de quitar toda rebelión de tu corazón para que tú seas completamente sumiso y obediente a mí y a las autoridades que yo he delegado. Yo me encargo. Qué hermosísimo lo que nos toca vivir a nosotros. Pero imagínate teniendo tanta gracia, no hacer caso a esta gracia. ¿Sí? No porque no veamos este tipo de consecuencias después de nuestra rebelión, significa que, no, Dios ya no, y Dios ya cambió su manera de ser, ya cambió su manera de pensar, ya cambió su manera de ver lo que significa la rebelión. No, Dios es el mismo. Dios es el mismo, pero como dice la palabra, si Dios tarda su venida, es porque quiere que todos vengamos al arrepentimiento. Va a llegar un día, ¿sí? El día de la ira, el día en que ahora sí se castigará toda rebelión. Y todos los que han muerto ya en rebelión, no hay más salvación. Ya no hay más oportunidad. Todo lo que hizo Jesús, toda la obra de Jesús para establecer su reino aquí, tenía que ser hecha en completa obediencia al 100%. Una obediencia al Padre absoluta. Y esa obediencia absoluta al Padre logró la victoria. Logró destruir, derribar, acabar con el enemigo y darnos oportunidad de que esa rebelión sea arrancada de nuestros corazones. Mauricio, ¿vas a decir algo? Sí. Que es por eso que tiene que ver con el nuevo pacto y con esta venida de Cristo, que ahora es más difícil todavía, porque en aquel momento tenían esa posibilidad de ver, como dijiste, la gloria de Dios en un castigo, pero ahora nos muestra Pablo en Romanos 1, ¿no? A partir del 18, nos muestra cómo ante la rebelión del ser humano actúa Dios, y es una forma de castigar totalmente diferente, pero es un castigo con misericordia, porque Dios deja que el ser humano se degenere en su propio pecado, en su propia rebelión, lo deja embadurnarse, ensuciarse todo, pero lo sigue llamando al arrepentimiento, ¿no? Así es. Es una forma diferente, pero le es más difícil al ser humano entenderlo, porque dice, a mí me va bien, Dios me bendice. Yo estoy haciendo estas cosas terribles, pero Dios me está bendiciendo. Claro. Entonces, y se escucha mucho eso, ¿no?
Dios está de mi lado, Dios está de mi parte, ¿no? ¿Por qué? Porque me está yendo bien, mira esto, ¿no? Entonces confunden completamente. ¿Por qué? Porque no han entendido lo que significa rebelión delante de Dios. Y en Romanos, que está diciendo capítulo 1, es otro tema, pero nada más lo voy a mencionar. La máxima manifestación de rebelión para el ser humano es la homosexualidad. ¿Sí? La homosexualidad es la máxima manifestación de rebelión. Están rebelándose contra la propia naturaleza de Dios. ¿Sí? Dios nos ha dado una naturaleza, yo me rebelo a esa naturaleza. ¿Mm? Bueno, eso nada más fue un comentario que tiene que ver con Romanos, ¿no? Con esto, ¿no? Pero sí, Dios te suelta y te dice, por mismo amor a las personas, toca suelo, toca fondo, embárrate y te darás cuenta de por qué y valorarás, ¿sí? Y valorarás mi amor, mi misericordia, mi compasión, mi plan de redención, mi plan de libertad. Yo quiero darte otra vida. Tú estás escogiendo la tuya, pero ya viste el resultado de tus elecciones. Ahora deja que yo gobierne, ¿sí? Deja que yo guíe, que yo dirija, que yo limpie, que yo restaure, que yo te libere. Entonces, y si continuamos leyendo hasta el final esto, ya vamos a terminar. Se vuelve a rebelar el pueblo. Dios otra vez le dice, voy a acabar con ellos. Manda una plaga para acabar con el pueblo. Moisés y Aarón se ponen con incensarios entre Dios y el pueblo, ¿sí? Estaba ellos en medio de una masacre, así le podemos llamar, ¿no? De una plaga que envía Dios contra el pueblo. Ellos estaban en medio, Aarón, diciendo Dios, y el pueblo acá viendo cómo morían. Dios perdónalos, Dios perdónalos, Dios perdónalos. Intercediendo, hasta que Dios escucha su oración y se acaba. La plaga se detuvo, ¿sí? Y cuando leemos esto, como decía, cuando leemos este tipo de cosas, es para que nosotros podamos entender, si está registrado aquí, que podamos entender lo que significa para Dios la rebelión. Y que por eso a nuestros hijos, ¿sí? A nuestros hijos, tenemos que, empiece en casa todo esto, enseñarles lo importante que es la obediencia y la sumisión delante de Dios. No por miedo a un castigo, no por miedo a que Dios nos vaya a hacer algo así, no por eso, sino por agradecimiento, por honra, por respeto, porque es la naturaleza de Jesús la obediencia, que vamos a ver la próxima semana, que es la última enseñanza. La obediencia es la naturaleza de Jesús. Y de Él vamos a aprender, y de Él vamos a comer, y de Él vamos a absorber, y de Él vamos a recibir todos los nutrientes para ser como Jesucristo. Solos no podemos, nuestra naturaleza humana es de rebelión, no podemos solos, necesitamos estar comiendo y bebiendo de Cristo Jesús para que nuestro corazón se mantenga, ¿sí?, en la obediencia de Cristo reflejada en nuestras vidas. Es un trabajo de fe. Es un trabajo de oración, es un trabajo de los padres hacia los hijos de disciplina y de límites, ¿sí? Y obediencia a la primera, como hemos estado diciendo, a la primera. No a la segunda, a la primera, como un ejército, ¿sí? Es un compromiso entre padres e hijos. Es un compromiso. Empieza en la casa para que se vea reflejado en el cuerpo de Cristo. Muy bien. Con eso terminamos. ¿Alguien quiere decir algo más para cerrar, para terminar? ¿Algún comentario? ¿Alguna duda para luego platicarla la próxima semana? Si tienen alguna duda, que no va a dar tiempo de responder ahorita. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Tía. Armando, el comentario que quiero hacer es que definitivamente tu enseñanza es dirigida por el Espíritu de Dios. Estoy muy conmovida. No sé qué pasa, pero es excelente, es una bendición ver a estos padres y a estos jóvenes recibiendo instrucciones. Y es maravilloso. Perdón, pero no sé por qué estoy así. Sí. Pero lo quería expresar porque
es un tesoro. Sí. Y están a tiempo. Yo ya soy Ujú. abuela y aún así siento que me ha servido muchísimo y Dios ha hablado a mi corazón. Entonces, aprovechar estas lecciones, aprovechar esto, es el amor tan grande que Dios nos tiene. Yo quería decir esto nada más, esto que Gracias, siento. tía. Gracias. Nunca me había tocado tanto Ujú. una enseñanza como esta. Gracias, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, Daniela, gracias, tía. Ay, Armando, es que va muy como con lo que dice Hilda, que ahora mientras te escuchaba solo podía sentir y ver, ¿no? Esa unción de maestro de la que te ha cubierto el Señor y era lo que les comentaba, cómo podía sentir que ha sido lleno del Espíritu Santo para darnos estas palabras de vida. Igual estoy muy conmovida y quería dar gracias a Dios por tu Gracias a vida y Dios. bendecirles como familia, como autoridad nuestra y me siento muy, muy bendecida. Gracias a Dios. Amén. Es su Sí. palabra. Es su palabra. Amén. Y la obediencia de ustedes. Y qué bueno que está, como dice tía Hilda, Iker, está Shedar, que siguen aquí, ¿sí? Que está Andrea escuchando. Eso dice mucho, ¿no? Del deseo, el anhelo de que las cosas se hagan en el orden de Dios dentro de la casa, ¿sí? De buscar el reino de Dios, de buscar hijos que crezcan con este entendimiento, de empezar a cambiar la forma de vivir la iglesia, ¿sí? Como se ha vivido. Dios quiere llevarnos algo tremendo y necesitamos que Dios vaya restaurando y recuperando todas esas cosas perdidas, porque son cosas que no se enseñan, ¿sí? No peques, no hagas esto malo, no robes, no mientas, no esto, y todo gira alrededor de pórtate bien, no hagas cosas malas, que Dios te está viendo desde el cielo y no te va a traer regalos como si fuera un Santa Claus, ¿sí? Pero entender la profundidad de lo que es la obediencia, la sumisión y lo que implica la rebelión delante de Dios, eso es lo que tenemos que tenerlo ya como parte de nuestro arsenal de guerra, ¿sí? Muy bien. Pues mamá, si quieres orar para terminar. ¿Alguien quiere decir algo más? ¿Sheda? Sí, mi mamá no puede hablar porque está llorando, pero dice que sí te puedo decir que gracias, bueno, igual de mi parte, es por enseñarnos, porque pues hay cosas que pues no sabemos, ¿no? Y por eso estamos aquí, ¿no? Ella me decía que perdón por enseñarme bien y así, pero yo le digo que pues para eso estamos aquí, ¿no? Para pues aprender y pues, Sí. corregir nuestros errores y así. Amén. Gracias, Sheda. Daniela. ¿Alguien más va a hablar después de Daniela? Era Mauricio. Soy yo. Sí, y tener en cuenta lo importante que es esto, porque es parte de, o sea, lo que me hacía sentir Dios, ¿no? Que es parte de la restauración de esta reforma para levantar el estandarte que es su iglesia. Es como Él está planchando, Él está lavando, Él está quitando arrugas, ¿no? Y esto es una parte importantísima para que se determine quién es un hijo de Dios y quién no, esa manifestación de los hijos, ¿no? Exactamente. Así es. Dios está restaurando y es importante restaurar esta parte. ¿Abraham va a decir algo? No. Sí, pues que gracias, porque es un tema en el cual que igual yo he estado luchando al respecto, pero es importantísimo porque si logramos entender y obedecer y ser conscientes, va a marcar un antes y un después en nuestra vida y de verdad estamos a tiempo todavía. Amén. Amén. Así es. Vamos a trabajar juntos en esto, ¿no? A trabajar juntos con todo esto. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, mamá, puedes orar. Pues damos gracias a Dios de veras antes de hacer esa oración de un tema tan importante, tan importante, tan importante que si de veras con la ayuda de Dios, porque solos no podemos, y darnos cuenta que somos hijos de Dios y que eso quiere para nosotros, vivirla cada día, practicarla en lo mínimo que tengamos, ¿verdad? Que venga a nuestra mente algo de rebelión, practicarlo. Y solo se va a ir dando porque somos parte de esto del Señor. Vamos a orar, vamos a ponernos en manos del Señor. Amén. Padre, te damos gracias, Cristo, gracias porque nos amas de una manera grande que no podemos entender cuando dice tu palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo.
No podemos entender esa manera tan grande que aún dice a tu Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y redimirnos, Padre, y salvarnos de una muerte eterna, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has hecho hijos tuyos, Señor. Gracias porque como hijos nos enseñas día con día, porque tu palabra cada día se hace viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, Señor. Y eso es lo que está haciendo tu palabra estas noches, Señor, estos martes, Padre, que tú estás hablando a nuestros corazones, Cristo, a través de tu siervo, Padre. Te doy gracias por la vida de Armando, Señor. Sigue usando porque él está en obediencia a ti, Padre. Obedeciendo tu voz para compartir lo que se está necesitando. Por todos estos jóvenes, Señor, que están escuchando, Padre. Por todos los jóvenes que lo van a escuchar, Señor, que por sus tareas o lo que sea no pudieron estar hoy, Señor. Pero yo sé que tú estás preparando corazones, Señor. Abre su entendimiento, su mente y todo. Y aún nosotros los adultos lo necesitamos. Porque, Padre, en cualquier momento es muy fácil caer en rebelión, Señor. Muy fácil porque siempre tratamos de defendernos a nosotros mismos y nos olvidamos que tenemos a un Dios, a un Padre, pues que nos defiende y que no lo necesitamos, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos como padres si no hemos enseñado a nuestros hijos como debe de ser. Perdónanos como padres, Señor, si nuestros hijos han visto rebelión en nosotros, Dios. Nos han visto comportarnos de una manera que es contraria a ti. Perdónanos, Señor. Padre, yo sé que esto nos ha tocado en el corazón, Señor, y ha caído vendas de nuestros ojos y ataduras del enemigo, Señor, que nos quiere hacer igual al mundo, Padre. Pero no, Señor, gracias, gracias. Y como decía Moisés, como Dios le dijo a Moisés que les diga, aléjense de esas personas, aléjense de esa gente, porque la rebelión provoca que haya gente que los contagia y los sigue, Señor. Y vivimos en tiempos difíciles donde no nos gusta cómo nos están gobernando, no nos gusta cómo nos están dirigiendo, no nos gusta estar encerrados, no nos gusta obedecer, Señor. Y a través de todo lo que estamos viviendo el día de hoy, Padre, nos estás enseñando como un papá lo que eres para nosotros, en entrar en obediencia, en entrar, Señor, en sumisión, Padre, a todos, porque tú quieres esa iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, Padre. Sigue obrando en nuestras vidas. Haz que tengamos corazones dispuestos a obedecer, nuestros oídos abiertos, Padre, a tu voz, porque eres tú hablándonos, Señor. Y que seamos, Padre, atentos y obedientes a tu voz. Oh, Señor, gracias, gracias por tu gran amor, Padre. Y ayúdanos, Espíritu Santo. Llénanos, llénanos. Espíritu Santo, que tú eres el que estás con nosotros y nos recuerdas todo esto y hoy has hablado a través de tu siervo, Señor, y por favor que toda esta semana podamos llevarlo a la práctica, Padre. El próximo martes estemos listos a seguir escuchando, Señor, sobre esto de la obediencia, sobre esto de tu amor tan grande, Padre. Y yo sé que tú has tocado las fibras de nuestros corazones, Señor, y seamos también, no solamente, Padre, hablando y enseñando, sino nuestras vidas de testimonio, Padre, de que no tiene parte en nuestras vidas la rebelión, sino somos hijos de obediencia a Dios. Gracias, Cristo. Gracias por tu bendito amor. Gracias por tus enseñanzas. Gracias porque nos amas, Señor. Porque no quieres que nadie nos perdamos y hay bendición para nuestros hijos y para nuestras generaciones. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.